Lo veo. Continuando con el programa Orientación Magisterial, en lo que el profesor Navis Cabrera se prepara, quiero compartir con ustedes algunas informaciones a propósito del impacto del coronavirus en el mundo docente. Para información de los compañeros, de noviembre para acá, cuando inició el año escolar, nosotros tenemos registrado por parte de las seccionales municipales, 42 seccionales que ya están actualizados los datos, 631 compañeros afectados de COVID. También a partir de noviembre tenemos 64 compañeros que han reportado internamiento, que han tenido que ser ingresados. Es bueno también decirle a los compañeros que hay un conjunto de comunidades que son las que registran los más altos niveles de afección por parte del COVID, y que en estos casos, lógicamente, corresponde prestarle la debida atención. En el caso de Baní, con 30 casos, Atomayor, Santiago, que entre las distintas 3 de las seccionales de Santiago llegan a 62. 62. San Luis con 46, San Francisco de Macorís con 32, Salcedo o la provincia hermana Mirabal con 34, Cotuí con 20, Barahona con 14, Santo Domingo Este con 46, y Puñal, que es uno de los municipios de Santiago, con 17. Sí, hay un conjunto de casos que impactan más de la mitad de las regionales del país, están actualmente siendo impactadas por el tema del coronavirus. Debo decir, vuelvo y digo, en lo que el profesor Navis Cabrera se prepara, 2 datos que a mí me parece que son relevantes. Los organismos internacionales han estado analizando el tema de la pandemia en el mundo educativo. En Europa, por ejemplo, hay declaraciones recientes que dicen, por ejemplo, un dato a partir del resurgir de los contagios. El número de muertos de COVID en Europa alcanza más o menos un muerto cada 17 segundos. 17 segundos, demasiado. Es un dato relevante, sumamente relevante, nuestro entender por lo que eso implica en términos humanos. Ahora, también debo decir que tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF han planteado que la puesta en marcha de protocolo más o menos firme y adecuado permitirían el que la población no tenga que recurrir a los confinamientos. Dice la Organización Mundial de Salud que el solo hecho de lograr que la población utilice en un 95% las mascarillas sería suficiente para no tener que recurrir al confinamiento. Decir también que hay mucha preocupación sobre el tema educativo y el COVID, el hecho de que una gran cantidad, millones de niños y niñas están fuera de la escuela. Eso tiene unos impactos sumamente negativos para las presentes generaciones, sobre todo y de manera muy particular en el caso de los niños y de las niñas que vienen de los sectores más marginados de las poblaciones, que eso que tienen menos oportunidad de accesar a la tecnología, de accesar a la información, de poder contar con las informaciones y poder contar con una familia con un nivel educativo que le permita poder continuar los procesos de formación de la mejor manera posible a distancia o por la vía de la tecnología. Tanto la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, son parte de los organismos que han expresado su preocupación sobre la efectividad de la educación a distancia, sobre el tema, sobre todo en términos específicos de si se logran niveles de aprendizaje en torno a ese componente, y en función de eso, pues, han planteado la necesidad de considerar la reapertura de las escuelas, tomando un conjunto de medidas dentro de los cuales ellos están haciendo un conjunto de recomendaciones de cómo puede volverse a la escuela sin que necesariamente se convierta en un factor de incremento sustancial de la pandemia.
observan los organismos, estos organismos que por los estudios que ellos han hecho, los niños no son el principal factor de contaminación. Era los adolescentes, que en ese caso puede perfectamente, entienden ellos, ir de manera paulatina, de manera organizada, tomando en cuenta cómo se va comportando la pandemia, puede plantearse el tema del regreso a la presencialidad o la semipresencialidad. El UNICEF hace un conjunto amplio de recomendaciones y debo decirle, para que también nos preparemos, compañeras y compañeros, que es necesario, primero en el caso de República Dominicana, nosotros identificar ciertamente si el nivel de maestros afectados, si se está produciendo dentro de la escuela, o si es en la casa, o si es en la comunidad, o si es en el tránsito de la casa a la escuela. ¿Dónde es que se está produciendo? ¿Dónde que está produciendo? Si el escenario de la escuela es o no un escenario de contaminación. Y segundo, importante es verificar si en la escuela están todas las condiciones necesarias para poner en marcha de manera efectiva los protocolos que son lo que garantizan que el personal docente, los estudiantes, la familia y el personal de apoyo no se contamine por el COVID. Igual digo, el UNICEF hace una amplia recomendación, un listado de recomendación de medidas que se pueden tomar perfectamente a los fines de que nosotros podamos en un tiempo más o menos corto poder regresar a la presencialidad, porque en definitiva, y de eso está todo el mundo convencido, la única ruta que garantiza que los procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas se dé es mediante ese contacto directo, activo de la generación y la familia. Y este es un desafío que nos plantea a nosotros como maestros y como sindicato la necesidad de analizar a fondo todo este conjunto de recomendaciones y en función de eso, sin apasionamiento, sin politiquería, sin declararse en campaña, nosotros poder responder a lo que la sociedad dominicana requiere hoy. Hay, lógicamente, en la medida en que los niños están fuera de la escuela, resultado de la pandemia, hay una amenaza real a un incremento importante de la deserción escolar, a que no vuelvan nuevamente a la escuela, pero también hay una amenaza muy seria a que los pasitos que se han ido dando, que más o menos puedan abrir una ruta de avance en la mejora de los procesos de aprendizaje y de formación integral de los niños, pueda sufrir un revés importante en el caso de la intervención solamente a distancia, solamente a través de la televisión o de la radio, como está ocurriendo actualmente. Como dicen algunos expertos, la televisión no educa, la televisión si acaso informa, educa a la escuela, y la escuela tiene que meterse de manera activa a garantizar que la sociedad dominicana pueda avanzar en este campo. Bueno, ya está con nosotros el profesor Onavis Cabrera. Yo diría que en la sociedad dominicana hablar de Onavis Cabrera, de un experto en materia educativa, pero un hombre comprometido, con unas ideas, con unos valores, con unos principios, con unas visiones en torno a qué es lo que debe ser la educación en sentido general y específicamente la educación en la República Dominicana. Profesor Onavis, me gustaría comenzar con usted con lo siguiente. El país evidentemente ha sufrido de déficits históricos y actuales en la educación, debilidades presentes que a pesar de los procesos de reforma, algunos abiertos y algunos soterrados que se han desarrollado, no hemos logrado todavía a la fecha poder decir que la educación dominicana está avanzando en materia de los resultados de la misión de la educación, que es en definitiva la formación de las nuevas generaciones. Aquí se han hecho reformas de todo tipo, de currículum, de gestión, de estructura, de visión, y en ese campo, profesor Cabrera, me gustaría tener su opinión respecto
a qué es lo que tiene que hacer la educación dominicana para poder avanzar en el desarrollo de un pensamiento crítico desde la educación que impacte las nuevas generaciones. Bien, primeramente, antes de iniciar una reflexión sobre el pensamiento crítico que sea viable para el desarrollo de las actividades docentes, yo creo que en este momento tenemos que repensar un poco a aquellas estrategias que permitirían que los niños y niñas y jóvenes de nuestra población estudiantil puedan ir realmente a clase presencial sin el temor del contagio. De ahí es que primeramente de hacer una discusión crítica sobre los contenidos tenemos que buscar, analizar cuáles serían aquellas estrategias que permitirían que el desarrollo de las actividades docentes se desarrollen con éxito sin el temor del contagio. De ahí es que primeramente un elemento que tú planteabas, dónde detectar, en qué instancia, en qué momento detectar el mayor foco de contaminación, de contagio, de coronavirus, de los niños y niñas y jóvenes, si es en el aula, si es en el tráfico, si es en el espacio familiar o en la comunidad. Entonces habría que determinar cuáles son aquellos lugares de mayores niveles de exposición al contagio y para desde ahí diseñar estrategias para de su disminución, de tal manera que el regreso de los niños y niñas y jóvenes a la escuela no tenga ningún contratiempo, se pueda desarrollar de manera expedita el proceso aprendizaje e enseñanza. Eso es lo que primeramente nosotros teníamos que discutir o analizar. No sé qué instancia tendría que organizar realmente la localización de estos focos de contaminación. Esa es mi primera preocupación en este momento, antes de que aparezca la famosa solución paliativa, que sería la vacuna. Entonces no sé si eso convendría primeramente analizarlo y luego pasar al análisis crítico de los contenidos y del proceso enseñanza-aprendizaje. De todas maneras, profesora, a nosotros nos quedan aproximadamente 12 minutos de programa. Me gustaría, profesor, de todas maneras, aprovecharlo usted con lo siguiente. Miren, digamos, todo el mundo coincide en la idea de desarrollar pensamientos críticos, innovadores y demás. Sin embargo, me pregunto yo, ¿por qué razón en la República Dominicana no avanzamos en el desarrollo de un pensamiento crítico en materia educativa? En el caso nuestro, primeramente el desarrollo crítico, su nombre lo dice, es un discurso, una propuesta educativa un tanto contestataria. Y ahí es que los sectores que manejan y controlan el sistema escolar, que es un aparato ideológico de Estado, realmente no van a facilitar el desarrollo y la difusión de un contenido crítico ni un contenido contestatario. Ahora bien, desde la contrahegemonía, que sería el sindicato, sí, nosotros podríamos desarrollar una estrategia amplia de capacitación y de información hacia el profesorado, de manera que el profesorado se empodere realmente de un pensamiento crítico y lo pueda socializar y compartir en el aula y discutirlo con los demás profesores y con los estudiantes. Eso sí podríamos hacer. Entonces yo creo que la mayor responsabilidad del desarrollo de un pensamiento crítico en la escuela dominicana realmente estaría en el sindicato. Y yo creo que en el sindicato hay suficiente corriente crítica que serían partidarios de asumir una propuesta alternativa al desarrollo de unos contenidos más progresistas y más alternativos para la formación del estudiantado. Ese es lo que yo estimo en esta coyuntura histórica de la sociedad dominicana, una coyuntura de transición, si se puede llamar así, porque no son los años aquellos de reflujo donde había la sociedad dominicana en su totalidad había un gran espacio de pensamiento crítico. Los pensamientos críticos después
de la caída del bloque socialista se han restringido a espacios más micro, a espacios más reducidos. Hay que decir que el profesor está ahora mismo en Texas, Estados Unidos, y accedió a interrumpir sus vacaciones navideñas y familiares para poder compartir con nosotros estas temáticas que son de alto interés, y yo diría que son parte del desafío inmediato que tiene la educación en la República Dominicana. El profesor Onavi Cabrera, también es bueno decirlo, yo diría que es un intelectual que ha hecho todo un esfuerzo de sistematización de una visión, digamos, de política educativa, de un compromiso que lo vincula en la idea de impulsar los procesos de formación crítica de la educación como instrumento de cambio, que ha asumido en este campo toda la experiencia latinoamericana que ha impactado de una u otra manera y en distintos momentos de la historia de todo el continente, la necesidad de hacer de la educación este instrumento permanente de construcción de procesos de cambio en la sociedad dominicana. Onavi Cabrera incluso yo diría que es parte de lo que ha escrito libro en torno a la visión del educador brasileño Paulo Freire, de lo que ha sido esta gran experiencia político-pedagógica, y creo que él en todo lo que ha sido su trayectoria ha sido una referencia de debate polémico, lógicamente, y tiene con qué ser polémico por su capacidad de hacer análisis profundo en torno a los temas educativos, pero además que ha dado seguimiento a lo que es la educación en la República Dominicana. Con él, bueno, toca todavía temas. Lamentablemente parece que se nos está con un problema técnico dificultando un diálogo interesante sobre distintos temas que también queríamos abordarlo, el tema de la educación por competencia, el tema de la visión sobre el modelo educativo de emergencia que actualmente se implementa, el rol de los docentes y de la docente en medio de la necesidad de que en la educación dominicana pueda surgir propuestas, salida desde el magisterio mismo, salida desde la sociedad misma, salida desde los sectores organizados de la sociedad, salida de la ciudadanía. Y no solamente el que la educación esté determinada por grupos empresariales, por los grandes centros del poder a nivel mundial, por las corporaciones que han decidido intervenir para hacer de la educación un área de negocio y más que un área que sirva para hacer de las sociedades y de los ciudadanos nuevos ciudadanos con valores, ciudadanos con principios. Hacer una intervención alternativa a los actores políticos vinculados a la oligarquía nacional que hoy interviene de manera activa, que ha venido interviniendo durante años, pero que a mi entender en este momento profundiza los niveles de intervención activa, abierta en toda la dinámica de las políticas públicas educativas en el país. Sobre todos estos aspectos, es de interés de nosotros poder escuchar lo que es la opinión del profesor Onavi Cabrera, que es un escritor, yo diría, importante, que tiene textos que son referencias del debate y del análisis a nivel de las universidades, a nivel de los institutos. Yo mismo he tenido el chance, yo diría la oportunidad de poder participar en conferencias internacionales, en grupos de análisis, en paneles que se han estado desarrollando recientemente, que ha implicado la participación de docentes de distintos países de América Latina, precisamente buscando el rumbo que debe tener el continente respecto a los temas educativos. Hacer referencia a un artículo reciente del profesor Miguel Ángel Fernández
en donde plantea la necesidad de que el maestro sea escuchado. Miguel Ángel Fernández escribió un texto reciente que yo llamo a leerlo, porque creo que es un texto fundamental. Cómo en el marco de la necesidad de hacer iniciativas con resultados reales en materia educativa es necesario ir a la fuente, y la fuente son los maestros. Los maestros saben cómo poder echar adelante iniciativas educativas que de verdad impacten en los resultados de aprendizaje. El maestro sabe cuáles son las metodologías más adecuadas, el maestro sabe y tiene propuestas, entonces hay que escucharlo. No es suficiente con que se escuchen solamente los sectores empresariales o los organismos internacionales, muchos de los cuales no tienen vínculo directo con la escuela, dicho sea de paso. Es el maestro que diariamente está en contacto con la familia, en contacto con los estudiantes, en contacto con las comunidades, como puede precisamente lograrse articular iniciativas educativas desde el punto de vista curricular, metodológico, de acción práctica concreta de parte de la educación, que pueda tener los resultados que el país necesita en materia educativa. Yo diría, y con eso hago un llamado al Ministerio de Educación, que todos estos pasos de adecuación curricular que se han hecho, de formulación del instrumental de apoyo, incluyendo los cuadernillos, de definición de la ruta de trabajo en el marco de la emergencia que actualmente tiene, yo creo que debiera pasar hoy por una evaluación de lo que ha sido este mes y algo de trabajo. Y en función de eso y con la participación activa del magisterio, y yo diría que de los padres y de los alumnos, repensemos aspectos importantes de la intervención en materia educativa. Repensémoslo y restablezcamos y planteemos un modelo que de verdad pueda tener los resultados que nosotros necesitamos. Nosotros lamentamos mucho que hayamos perdido la comunicación con el profesor Onavi Cabrera. Ya se nos ha concluido el tiempo del programa. Agradecerle a toda nuestra audiencia que cada domingo comparte con nosotros, que cada domingo hace del programa Orientación Magisterial, el medio por donde se informa y por donde se orienta. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Muy buenas tardes.